justamente al respecto de estos aspectos de interés mutuo que tenemos. Entre ellos tenemos el tema del combustible, que si bien existe el requerimiento de la provisión de combustibles en nuestro país, es importante entender que somos un país importador. Al ser un país importador, el combustible viene de diferentes partes del mundo, como a través de terceros, que son las empresas que hacen el servicio de trading para traer el combustible hasta las costas chilenas o los otros puntos de acceso que tenemos de combustible hacia nuestro país, para que de esa manera le compremos el combustible o importemos el combustible ya que estas empresas nos están proveyendo. Pero ahora, en el diálogo que se ha tenido, se ha podido llegar a evitar este tipo de situaciones de terceros, ¿no? De ir a negociar con un tercero, sino se está hablando de país a país. Eso es un tema muy importante, muy beneficioso, porque ayuda a agilizar toda la actividad, además de que nos permite de repente incluso abaratar los costos de la importación, en el entendido de que no hay estas intermediaciones que van generando, digamos, lo que es un incremento en los costos de la provisión de combustible. Por otro lado, el poder conversar sobre que la provisión pueda ser pagada en bolivianos es algo también muy beneficioso en esta etapa en la que señalaba nuestro presidente que existe un conflicto en el ingreso de divisas a nuestro país, que también está relacionado a la falta de actividad exploratoria que no se realizó en la anterior gestión y que hoy repercute en la producción de nuestros campos. A medida de que producimos menos volumen, tenemos menos para comercializar, por lo tanto bajan las divisas que ingresan a nuestro país por esta comercialización en forma de regalías, en forma de renta petrolera, en forma de participación del Tesoro General de la Nación y demás mecanismos que tenemos para que esas divisas ingresen, y por lo tanto baja la cantidad de divisas que tenemos después para la importación de combustibles. Estamos buscando la solución de esto en el corto plazo, pudiendo implementar este tipo de actividades en las que vamos a emplear nuestros bolivianos para poder adquirir la provisión de este combustible, pero a futuro también con la incorporación de la producción de los proyectos exploratorios que hoy estamos desarrollando. Bien, viceministro, ¿cómo ayudará a los acuerdos en el tema de la provisión de combustibles? ¿Podremos tener una pronta solución, ya que sabemos que hay una demanda en nuestro medio? Sí, como te decía, existe una demanda que no ha dejado de ser cubierta, ¿no? Una demanda que en realidad está siendo afectada, está siendo golpeada en forma de incremento de la demanda, un incremento que viene traducido en aspectos que están afectando la provisión normal de combustible y están afectando a la población con la situación de experimentar justamente este tipo de necesidad, este tipo de incertidumbre de que va a existir el día de mañana combustible. Estamos trabajando en que no dejemos de importar combustible y no dejemos de proveer este combustible al mercado interno, y además de ello estamos trabajando en mejores soluciones en esta importación, tal es el caso de lo que se ha conversado justamente con Rusia. Pero además de eso, yo quiero decirte que los resultados van a ser prontos, ¿no? Estamos esperando la primera quincena de julio y al primer desembarco de combustible proveniente de justamente Rusia, para que ingrese a nuestro país y también vaya a provisionar los mercados. Eso no quiere decir que vamos a esperar recién hasta julio para tener combustible. Por favor, que no se genere esa alarma. Esa provisión de combustible es constante en el tiempo en nuestro país. Lo que tenemos que buscar son las mejoras en que ese combustible llegue a la población que realmente lo requiere, que no llegue a los sectores ilegales, tal es el caso de la minería ilegal, tal es el caso del contrabando o tal es el caso de otras actividades ilícitas que se presentan y que requieren este carburante, digamos, para poder seguir generándose en nuestro país. Pero además de eso, que no se generen hechos de especulación que repercutan en una sobredemanda de este combustible, lo que produce, por ejemplo, los bloqueos,
lo que produce, por ejemplo, las amenazas que vienen de ciertos sectores de la población ante lo que sería una especulación de un desabastecimiento de combustibles. Bien, viceministro, ¿qué podemos destacar de los acuerdos exploratorios? ¿Cuál será la participación de Rusia en estos proyectos? Hemos podido sostener una reunión en Rusia con la empresa Gazprom. Es una empresa que nos ha manifestado el interés de conocer algunas oportunidades exploratorias en nuestro país. Tal sería el caso del proyecto Vitiaqua, tal sería el caso del proyecto Mayaya. Sin embargo, es importante que también comprendamos los bolivianos que para que podamos empezar a aterrizar mayor cantidad de inversiones en nuestro país para reactivar justamente lo que es la exploración y explotación, busquemos la forma de mejorar la economía de los proyectos exploratorios, porque también tiene que representar, y nos lo han manifestado textualmente los de Gazprom, un negocio rentable, ¿no? Un negocio que tenga justamente una rentabilidad que le permita tomar una decisión a una casa matriz de que invierta a través de una sucursal en nuestro país los recursos necesarios para llevar adelante la exploración. Hoy estamos abarcando una gran parte de la exploración por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Sin embargo, no va a ser suficiente. Tenemos que trabajar en conjunto con las empresas operadoras y en ese propósito es que nosotros estamos buscando un consenso este mes para promover lo que sería la aprobación de una ley de reactivación del upstream, la viabilización de esta ley, pero lo que esperamos ahí es el consenso también en la Asamblea para que pueda promover este tipo de iniciativa y podamos llegar a concretar algo que mejore justamente la economía de los proyectos y nos permita ejecutar mayores inversiones, tener más grupos operativos trabajando en exploración en nuestro país a la vez. Rusia quiere participar de ello, nos lo ha manifestado, Brasil quiere participar de ello, nos lo ha manifestado, y por último tenemos todavía empresas operadoras en nuestro país que no se han retirado y no tienen intención de retirarse en la medida de que están a la expectativa de que pueda mejorar la economía de sus proyectos en función de las medidas que vayamos a adoptar ahora. Bien, viceministro, el presidente Luis Arce en las últimas horas decía que el problema del abastecimiento de carburantes se debe a una mala política de hidrocarburos. ¿Qué puede agregar al respecto para que también la gente pueda entender estas declaraciones? Contextualicemos el tiempo, ¿no? Mala política de hidrocarburos en un periodo anterior de gobierno. ¿Por qué? No por el hecho de que vayamos a producir precisamente hidrocarburos líquidos que vayan a abastecer el mercado interno. Nosotros somos un país con un potencial principalmente gasífero ahora. En el futuro, en el tiempo, a medida de que se vaya desarrollando la exploración, en especial hacia el norte del país, podemos llegar a ser un país petrolífero, dado la cuenca que tenemos, Cuenca Madre de Dios, donde existe un alto potencial petrolero de hidrocarburos líquidos, ¿no? Pero volviendo al contexto actual, donde somos un país gasífero, no significa que esto no nos permita poder aprovisionarnos de hidrocarburos líquidos. Hay condensados, hay hidrocarburos líquidos que están asociados a la producción del gas. De estos condensados se puede producir gasolinas y otros tipos de hidrocarburos líquidos livianos, pero también tenemos plata, ¿no? Vamos a poder generar ingresos, recursos que nos van a permitir importar diésel o el hidrocarburo que requiramos, ¿no? Entonces, al no tener esta política adecuada de exploración en esta etapa, hoy estamos cosechando justamente esa inacción, ¿no? Esa falta de política. ¿Por qué? Porque se ha visto disminuida lo que es la producción de los hidrocarburos en nuestro país. Y esa disminución repercute en la disminución de los ingresos por la comercialización de hidrocarburos. Y esa disminución de ingresos por la comercialización repercute en la disponibilidad de divisas para poder gestionar lo que es la importación de combustibles. Entonces, en la medida de que nosotros cambiemos esa situación ahora, es que para la siguiente gestión se va a poder cosechar los resultados de la exploración que estamos efectuando, mejorar lo que sería nuestro nivel de ingresos para poder tener mayor disponibilidad de flujos para la importación de combustibles. De cualquier manera, hoy estamos buscando, con todas las estrategias y alternativas posibles, viabilizar lo que es el normal abastecimiento de hidrocarburos líquidos en nuestro país.
En ese entendido es que se viene gestando no solamente una campaña de importación y seguir importando, que no importa que tengo dinero para comprarlo, no estamos en esa época, tenemos que cuidar dólar que tenemos que cuidar litro de gasolina que tenemos, litro de diésel que tenemos, por lo tanto hemos empezado a atacar las fugas, y esas fugas son justamente el contrabando, justamente el desvío de combustible a actividades ilícitas, la minería ilegal, y este control viene siendo necesario y no se va a tener que, digamos, eliminar una vez que ya tengamos la cantidad suficiente para seguir importando en nivel desmedido como se hacía anteriormente, sino todo lo contrario, se tiene que reforzar, y de ahora en adelante deberíamos ser todos cuidadosos del combustible que estamos justamente proveyendo a nuestro mercado interno. Peor si es subvencionado, ¿no? Ahora, ¿qué posición tienen con relación a lo que está sucediendo en Yapacaní, donde se ha llegado incluso a cerrar las válvulas? Yo voy a hacer el mismo ejercicio reflexivo que hice esta mañana en otro medio. Permítanme, Kimberly. Yo consulto a la población quién está obstaculizando la aprobación de los créditos para la electrificación en la Asamblea Legislativa. Entonces, la respuesta seguramente va a ser una fracción radical del movimiento al socialismo, que hoy se denomina como ala evista, y también la oposición, ¿no? Están entorpeciendo lo que es esta aprobación de créditos. Bueno, te comento, este bloqueo en Yapacaní es por la no aprobación del crédito para la construcción de una carretera asfaltada. Carretera asfaltada que era de competencia de la Gobernación de Santa Cruz, pero la asumió el gobierno con el fin de llevar adelante un proyecto exploratorio que permitía la producción de hidrocarburos líquidos, que son necesarios para el abastecimiento de nuestro mercado interno y para disminuir lo que Bolivia gasta en importar ese hidrocarburo líquido. Hoy han cerrado las válvulas por el entorpecimiento que está generando la Asamblea en la aprobación de este crédito. Pero ¿quiénes han cerrado las válvulas? Son pobladores de Yapacaní. ¿Quiénes han cerrado las válvulas? Es gente afín justamente a esta ala radical que nos está dando un doble golpe. Por un lado no nos aprueba los créditos, por otro lado nos cierra las válvulas, y un triple golpe. ¿Por qué? Porque ese cierre de válvulas va a afectar la provisión de combustibles en nuestro mercado interno. Va a afectar los ingresos que percibimos por la comercialización de esos combustibles, que al final van a ser ingresos que nos van a permitir seguir trayendo más combustible. Entonces, ese triple golpe, esa situación tiene que quedar en la conciencia de toda la población, tiene que quedar en la mente de los ciudadanos a la hora de darse cuenta de por qué se están produciendo este tipo de situaciones, de cuál es la campaña que se está gestando para justamente entorpecer lo que es esta provisión normal de combustibles, y de esa manera generar un malestar en la población, porque obviamente todos requerimos ese combustible, tenemos vehículos, tenemos actividades económicas y demás que están ligadas a la provisión de este hidrocarburo líquido, de este combustible. Pero ahora veamos cómo se está entorpeciendo y cómo estratégicamente se está atacando justamente a este factor que es la producción del combustible, de hidrocarburos líquidos, para generar un malestar contra el gobierno. Hoy esa ley de aprobación de la carretera no está en el Ejecutivo, y lo ha dicho nuestro propio presidente, está en el Legislativo y está entorpecida y bloqueada con el resto de los créditos que tenemos, por ejemplo, los créditos para la electrificación. Bien, viceministro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Si de pronto hay algo más que añadir, por favor, adelante. De pronto, asegurarle a la gente que va a haber combustible, que no haya susceptibilidad, que no haya desinformación. Efectivamente, y lo reiteramos, ¿no? Nos ratificamos en esa situación, el compromiso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y su deber ante el Estado es la provisión de combustibles al abastecimiento de carburantes en el mercado interno, tanto gaseosos como líquidos. Mientras nosotros tengamos volúmenes para exportar, quiere decir que la provisión de gas en nuestro mercado interno está garantizada. Y mientras nosotros implementemos y seamos responsables con el consumo de nuestro combustible, también vamos a tener garantizada la provisión de hidrocarburos líquidos en nuestro mercado interno. Entonces, de esas maneras es que estamos trabajando
en este corto plazo, en esta situación que puede sentirse dura, pero que es heredada de una inacción que se tuvo en gestiones anteriores. Mañana vamos a cosechar lo que hoy estamos sembrando y quiero que parte de eso que sembremos sea justamente el apoyo a promover este tipo de iniciativas normativas que nos permitan desarrollar nuestro sector, no solo recuperarlo, sino reforzarlo, hacerlo crecer, hacerlo más fuerte y más grande, para que de esa manera el día de mañana sigamos teniendo estas garantías hacia nuestro mercado. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Será hasta otra oportunidad, viceministro. Gracias, Kimberly. Buenas tardes.